Vamos a pasar al siguiente tema, que tenía que ver, como decía yo en la introducción, con nuestros parientes y un poquito de ancestros, que son los neandertales, ¿no? Porque según van saliendo cosas, como decía, pues van siendo cada vez más cercanos a nosotros, ¿no? Y cercanos también en el tiempo. Sara, nos enviaba un paper en el American Journal of Biological Anthropology, la revista estadounidense de antropología biológica, en el que pues una serie de investigadores, Diego López, Sí, supongo que Onaidia, porque no lleva tilde, pero una idea. a veces en euskera se comen esas tildes en las guías, ¿no? Y Gastón ha vuelto a su bueno, origen. bueno cuéntanos esto un poco, Sara, porque lo que hacen es poner los últimos restos que se han encontrado en neandertales más cerca de nuestra época, ¿no? Sí, la verdad es que esto es otro ejemplo de lo que hemos dicho, de artículos que aparecen en revistas que no tienen nada que ver o muy poquito con lo que dice el paper. Porque este artículo es muy interesante, pero las revistas lo han traducido como se ha descubierto que los neandertales estuvieron mucho más tiempo de lo que se esperaba y tal. Vamos a cogerlo por pinzas y vamos a coger el paper y destriparlo primero, porque el artículo es mucho más prudente. Estamos hablando de unos restos encontrados en la cueva de Lexechiki, que está en la zona de Arrasate, en el País Vasco. Si tenéis Vitoria aquí, un poquito más arriba, ¿vale? Bueno, pues en esta cueva es una cueva que ya se excavó hace muchísimo tiempo, ha tenido bastantes excavaciones. La cueva se descubrió en los años 20, ¿vale? A mediados de los años 20. Y no fue hasta los años 50 que no se empezó a excavar. Estuvo desde los años 50 hasta los años 70 y luego desde los años 80 hasta 2018 hubo una segunda excavación. ¿Vale? Estos restos humanos son unos dientes que se encontraron en la primera excavación. Estos concretamente son en 1967, se encontraron y ya en su día fueron catalogados como de Neandertal. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que fueron catalogados, pero jamás se les hizo caso. O sea, ni los estudiaron ni nada. O sea, se les dejó y ya está. Entonces ahora este grupo de científicos lo que ha hecho es ir a la cueva, que la cueva es una cueva de tipo pasillo, de unos 300 metros de largo, y han ido a ver un poco el lugar y estudiar los restos. Originalmente esta cueva, los restos se encontraron en el estrato, en la zona cuarta, pero se ha visto que es que tuvieron, a la hora de dividir en celdas lo que es la parte excavada, lo hicieron de una forma muy peculiar. Para organizarse ellos bien, pues un lado le pusieron números pares y al otro números impares. Y se quedaron tan a gusto. En lugar de que cuadrasen en estratos, no cuadraban. Entonces, esta gente lo que ha hecho es clasificar bien cada cuadrante en función al estrato al que pertenece. ¿Vale? Entonces, tenemos esta cueva que es interesantísima y se ha hecho esta reorganización de los cuadrantes de la excavación. Se encontraron dos dientes y un fémur, un fragmento de fémur. Los fragmentos de dientes se corresponden con el nivel 3. ¿Esto qué significa? Pues el nivel 3 se corresponde con el final del musteriense y el inicio en esa parte que se solapa el musteriense y el auriñaciense. Que para que los oyentes lo entiendan, musteriense es esa época en la que estuvieron los neandertales, ¿vale? Fue de antiguo desde hace unos 125.000 años hasta hace aproximadamente 40.000 años, ¿vale? La cosa oscila, porque digamos que estas épocas dependen del lugar en el que estemos. Esto hay que dejarlo muy claro. Y luego la cultura auriñaciense empieza en el 40.000 más o menos y acaba en el 15.000, me parece 15.000 o 25, 15.000 parece que es. Bueno, pues estas dos. ¿Qué diferencia hay? Musteriense, predominancia neandertal, prácticamente. Auriñaciense es ya humano moderno. Pero hubo solapamiento. De hecho, hay otro paper que enlazado tendréis en el blog que habla de que hubo solapamiento entre humanos y neandertales durante bastantes miles de años, entre 1.400 y 2.000 y pico. O sea, estuvimos conviviendo bastante tiempo. Otra característica de los dos periodos de tiempo es
Musteriense, las lascas de piedra, estas herramientas de piedra más toscas, más grandes. Auriñaciense, puntas de flecha finitas, chiquititas, más uso de hueso. Todo eso nos permite un poco diferenciar. No quiere decir que Neandertal no supiera o no quisiera hacer cosas más delicadas, pero digamos que como tenía más fuerza y como era su cultura, no tiró por modernizarse a hacer flechas. No quiere decir nada más, ¿vale? Bueno, pues estamos ante unos dientes que aparecen en ese impasse entre ambas épocas, justo en el solapamiento, muy cerquita unas de otras. Esto, aparte, vamos a hablar de sus dientes. ¿Cómo sabemos que es neandertal? Fácil. Es que se han encontrado un molar superior y un tercer premolar inferior. El molar superior tiene unas características muy simpáticas que se llaman taurodontismo. Taurodontismo es una característica que tiene los dientes molares de los neandertales, que es el molar es más grande. La parte de arriba es como más gruesa, más robusta, más ancha. Igual el premolares ellos más bajos y anchos. Pero una cosa, ¿y comían cosas diferentes? O sea, ¿se puede deducir que la dieta era diferente o no por el desgaste? Pues no lo sé. Aquí lo que se ha hecho es anatomía comparada. Yo pensé que iban a destripar un poquito más sobre el tamaño. Yo creo que el tamaño se corresponde a que el neandertal tenía una mandíbula más grande, la cabeza era más grande, más robusta. También tenían mayor cantidad de piezas que nosotros, que tenemos menos. Entonces, en ese sentido, no lo sé si es una adaptación a ese tamaño tan grande. De hecho, si comparáis, alguna vez, si visitáis un museo, veréis el cráneo humano, lo chiquitito que es en comparación con el cráneo de un neandertal, que es inmenso. O sea, un neandertal hoy en día llamaría la atención. Luego, el premolar, hemos hablado de que es achatado, no tan largo como el nuestro, achatadete y ancho. Aparte, no es nuestro premolar, sino lo tocamos con la lengua. ¿Qué lo notamos? Simétrico. El suyo no es nada simétrico. Entonces, por anatomía comparada, fueron visitando museos y zonas donde tenían restos de humanos modernos de neandertales y fueron haciendo anatomía comparada. Aparte de la estratografía, que ha sido también vital para datar estos restos. ¿Por qué estos restos son importantes? Porque estamos hablando de restos neandertales en una cueva. Sabemos que en la cueva de Castillo, muy cerca en Cantabria, había restos neandertales. En cuevas cercanas también, pero esos restos neandertales son de niños. Este es el primer adulto neandertal de la zona. Por eso es tan importante. Tenemos unos restos, fijaos que son muy poquito, ¿no? Pero es un adulto. ¿Esto qué nos dice? Pues nos da toda esa información. Tenemos un adulto viviendo en esa época, aunque si bien ellos recalcan que para un poco afianzar, si ya estaban en lo que conocemos como auriñaciense, si era el más moderno que hemos encontrado hasta la fecha, habría que seguir excavando, habría que volver a excavar y a retomar ese yacimiento, porque estamos hablando de unos restos que se sacaron de ese nivel hace muchísimos años. Entonces, ellos lo toman como un poco con pinzas en este sentido, pero sí que da pie para seguir excavando y seguir buscando. Es una información muy buena saber que sí que había neandertales, porque todos sabemos, decimos, vale, hace 40.000 años, ¿qué pasó con los neandertales? No se sabe por qué desaparecen realmente. Hay una hipótesis que dice que como empezó a hacer mucho frío, una glaciación, fueron huyendo hacia lugares más cálidos, hacia la costa. Pero eso está por ver. Si se confirmase que estos humanos sobrepasan ese límite, igual esta hipótesis habría que cambiarla un poco. Entonces, digamos que es bueno conocer este dato para seguir estudiando y seguir mirando. Pero lo que os digo, que ese más moderno y tal, cogéroslo con pinzas porque hay que seguir investigando la zona. Pero sí que es en neandertal adulto he encontrado una zona, que es muy interesante. Perdona, Sara, una pequeña interrupción porque estaba mirando ahora el chat del directo en YouTube y veo que nuestra amiga Alicia nos dice que Leice Chiqui cueva es, pequeña. Eso, Leice Chiqui, que Leice debe ser que Chiqui. Chiqui es pequeña porque sería chiquita, ¿no? Es como una cueva Sí. chiquita.
Bueno, y Pero por no cierto, Sara, No, un pero tema muy importante para que nuestros amigos vascos no se enfaden con nosotros. Has dicho que Leipzig Chiqui está un poco por encima de Vitoria. Claro, sí, Vitoria está en Álava. Entonces alguien puede decir, está en Álava. No, no está en Álava. no, Está justo en Guipúzcoa, pero muy cerca de la frontera con Álava. exacto, sí,